Escritura nos habla acerca de diferentes sociedades. La Escritura le habla a la nación de Israel, le habla al pueblo de Dios en diferentes momentos de la historia. Y le habla a la sociedad en general, lo que estaban viviendo, lo que estaban enfrentando, situaciones difíciles quizás en sus vidas. Y esta palabra comienza con un ay. Ay, es una advertencia ante la situación que vivía la sociedad, ante el pecado que estaban experimentando y la situación que estaban viviendo. Una vida de pecado, una vida de error. Y el Señor traía una palabra de corrección para una sociedad totalmente similar a un ebrio cargado de arrogancia, de soberbia, que por la condición en la cual se encontraban. Ahora el Señor le hablaba a sus corazones y llegaba un momento de una palabra difícil, pero en medio de todo eso, Dios siempre trae palabras y promesas de esperanza para nuestras vidas. Aun cuando la sociedad va camino hacia lo peor, cuando vemos que cada vez más las personas pueden identificarse con una sociedad así en estos días, ebrios, embriagados por el vino, la arrogancia y la soberbia, que no les permite acercarse al conocimiento de Dios. Líderes totalmente corrompidos, que Isaías describe como una mesa llena de inmundicia, de vómitos, como un lugar donde debía servirse la comida y debía servirse el alimento espiritual, la palabra de Dios. Pero estaba totalmente mal porque ellos estaban corrompidos, embriagados, tambaleantes por el vino y por la sidra. Los líderes, los que debían llevar el consejo, la sociedad en sí misma, viviendo en pecado, en la embriaguez, corrompidos en su corazón. Es la sociedad en la que hoy podemos vivir. En este tiempo, Isaías llevaba una palabra al reino del norte, pero también esta palabra habla a los corazones hoy. Personas que se encuentran viviendo en esta misma condición. Dice la Escritura: ay de la corona de soberbia sobre los ebrios de Efraín, de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Uno dirá, bueno, está hablando de una condición pecaminosa en sus vidas, los ebrios, los dominados por el vino, los que no pueden cambiar, los que se llenan de soberbia y de altivez en esa condición de su vida. A veces tú hablas con alguna persona que está así, ebria, y a pesar de que están siendo dominados por eso, de que están siendo quebrantados por el pecado en sus vidas, de que el alcohol los está llevando a la destrucción de su familia, de su economía, de sus trabajos, aún ellos mantienen la soberbia de creer que todo está bien, de creer que pueden, de sentir que están en control aún, de creer que pueden saber más quizás que aquel que va a darle un consejo. En este caso es el Señor el que trae un consejo. Es el Señor el que hace una comparación para mostrarnos y dejar en evidencia su sabiduría y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una promesa de esperanza para una nación cargada de pecado, líderes corruptos, la enseñanza contaminada. Y si la enseñanza que se debe dar, el alimento que se debe servir, está contaminado, ¿qué podemos esperar de aquellos que aprenderán de esa forma? La Escritura nos cuenta acerca de una condición en una sociedad puntual, pero esta sociedad es la nuestra, lo que vivimos hoy, lo que experimentamos en estos días en diferentes puntos de este planeta. Sociedades arrogantes, ebrias, cargados de soberbia, que rechazan a Dios, que no entienden los tiempos y las sazones de Dios. Dice en este capítulo 28 del libro de Isaías:
He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hay una promesa para nuestras vidas. Había una promesa para la nación en aquellos días. La promesa de que vendría un cimiento estable. He aquí, he puesto, dice el Señor, en Sión por fundamento una piedra, un cimiento estable, una piedra angular preciosa. El cimiento de esa piedra es estable, y el que creyere no se apresure. Cuando tú confías en el Señor, dice la palabra que los que confían en Él jamás serán quebrantados. Los que confían en la palabra del Señor, los que confían en sus caminos, los que creen en sus estatutos, los que toman su enseñanza, los que las guardan en su corazón, debieran adoptar un carácter diferente. Es decir, ante la incertidumbre, ante las dificultades que vive la sociedad, ante el problema que podemos experimentar y las cosas que podemos ver en estos días, nuestro corazón debe ser totalmente distinto, diferente. Porque dice esta palabra que el que creyere no se apresure. Porque si está guardando al Señor, si está confiado en su salvación, si está confiado su corazón en Él, entonces ¿por qué? ¿Por qué apresurarse? En estos días hay creyentes que les cuesta entender los tiempos de Dios. Hay personas que quizás no pueden entender el proceso de Dios, pero en esta palabra Dios utiliza un ejemplo de comparación para que el hombre entienda. En este capítulo 28 encontramos la palabra de Dios hablando acerca de una nación corrupta, corrompida, ebria, que así como tan fácil crece un fruto, es arrancado y devorado así como algo que no puede contenerse. Esa era la sociedad. Alguien que no podía contenerse en sus vidas. Y el Señor trae una palabra en medio de aquella confusión. En medio de aquel día de orgullo, dice, la flor caduca. ¿Por qué? Porque lo que para ellos era algo hermoso, lo que podía ser bueno en la vida de ellos, se transformaba en algo malo, en algo que se desvanecía, se marchitaba. Lo bueno de una persona, quizás alguna vez has escuchado, es una buena persona. Lo que pasa es que cuando toma se pone así y se vuelve irreconocible. Cuando no toma, es un buen hombre, trabaja, es esforzado, es educado, pero cuando toma se echa a perder. Toma y es otra persona totalmente diferente. El alcohol lo corrompe, lo destruye, lo está llevando a la ruina y quizás no es que no se da cuenta, sino que el orgullo del hombre que le hace pensar que puede seguir en ese lugar. Uno quizás alguna vez dijo, es un buen hombre, es una buena persona, qué pena ese hombre, mira cómo terminó. Pero dice la palabra, sí, una flor que puede ser como la flor de los valles, puede ser algo bueno, puede tener cosas buenas en su vida, pero que el alcohol lo está destruyendo, el pecado lo está destruyendo. El pecado en la vida de un hombre destruye la familia, destruye la economía, destruye su propia vida, se hace daño a sí mismo. Pero cuando tú le hablas de Dios, aún la soberbia y la arrogancia está en él. Y dice, no necesito. Su vida se destruye, no sabe cómo controlar su vida, no sabe cómo cambiar el rumbo de la condición o la situación que enfrenta, pero cree no necesitar el consejo de Dios. Dios le habla a una nación acerca de su condición, acerca de la condición de los profetas y de los sacerdotes, acerca de la enseñanza que estaba corrompida, acerca del mal camino, pero Dios le trae una palabra de esperanza, Dios le trae una promesa gloriosa y le dice, yo he puesto en Sión una piedra preciosa, de cimiento estable, una piedra angular, importante. El que creyere, no se apresure.
Y luego comienza a enumerar una serie de situaciones que deberían enfrentar. Una serie de golpes, por decirlo así. Entonces el Señor dice: ajustaré el juicio a cordel, y a nivel de la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira. ¿Por qué? Porque ellos, así como hacían alianza con otros pueblos, así como se refugiaban y encontraban su apoyo en las naciones vecinas, en los sirios, en los egipcios, y encontraban su apoyo en quién refugiarse. Bueno, también dice la Escritura que ahora lo hicieron con la mentira, con la falsedad. Creyeron librarse de la muerte y haber hecho un pacto con ella para evadirla. Pero el Señor le dice: no. Sean conscientes de que eso no va a ser así. Porque yo he puesto una piedra preciosa. Dice la palabra que será una piedra de tropiezo. Hay veces que cuando las personas tratan de analizar el camino de Dios o el obrar de Dios en nuestras vidas, no pueden comprenderlo. ¿Por qué? Porque dice, si realmente Dios existiera, o si fuera así como dicen los cristianos, entonces ¿por qué Dios no sana a todas las personas? ¿Por qué Dios no hace una obra en cada uno de los hombres? Porque no funciona así. Dios quiere tratar con tu vida y tratar con tu corazón. Tienes una enfermedad de muerte. El pecado es una enfermedad mortal. Es un veneno mortal en tu vida que va carcomiendo tus huesos al punto de destruirte. Y Dios quiere salvar tu vida. Pero el tema está en que el hombre rechaza la medicina. Tú puedes ser hoy el mejor médico, pero el paciente, el que tienes que atender, dice: yo no quiero ese tratamiento. Tú le dices: mira, tienes un cáncer y debemos extirpar el tumor. Debemos quitarlo para que tengas alguna probabilidad. Pero la persona dice: no, yo no quiero someterme a esos tratamientos. Tú puedes tener la medicina al alcance de la mano. Tú puedes tener la posibilidad de hacer algo por esa persona. Aún el cáncer no se ha esparcido. Tiene un tumor. Puede ser extirpado. Tiene buenas probabilidades de ser salvado. Pero la persona dice: no, yo no quiero ser intervenido. Quiero quedarme así. El tiempo que viva será el que viva. Tú puedes tener todo al alcance de la mano, pero la persona no quiere la medicina. Dios le habla a los hombres con la intención de salvarlos, con la intención de que puedan conocer los tiempos de Dios. El creyente que hoy está preocupado acerca de lo que va a pasar, dice la palabra: el que creyere, no se apresure. Quita la ansiedad de tu corazón. No te apresures hacia las cosas que quizás tú dices: lo que no puedo conocer, lo que me causa incertidumbre. Apresúrate más bien por cumplir la voluntad de Dios. Apresúrate por predicar la palabra. Apresúrate por afirmarte en los caminos de Dios. Apresúrate por caminar de la manera correcta. Pero el que cree, no se apresure, no corra desesperadamente. Como quien no tiene esperanza. Como quien está preocupado. Como quien no sabe dónde ir. No, el que creyere, no se apresure. Porque la promesa de Dios se cumplirá. El tiempo de Dios llegará para nuestras vidas. El hombre quizás no entiende esto. Y la sociedad lo cuestiona. Pero lo cierto es que está enferma con una enfermedad mortal, que es el pecado. Y Dios quiere quitar el pecado del corazón de los hombres. Pero si el hombre rechaza la medicina, entonces ¿cómo podrá ser sanado? No hay otra manera de ser sanado. No hay otra forma en la cual el hombre pueda ser sanado de esta enfermedad que es el pecado. No hay otra forma en que pueda cambiar el rumbo de su vida, de una vida pecaminosa, de una vida de pecado, de error. No hay forma. Solo es creer en aquella piedra, en aquel cimiento, en aquella promesa dada por Dios, que cambiaría el rumbo y el corazón de los hombres, para darles una oportunidad. Para algunos, piedra de tropiezo, los cuales tropezarán y se desmenuzarán, se dañarán contra aquella piedra. Pero para otros, el fundamento de su fe, de su vida,
Dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Cuando tú crees en Él, no hay dudas en tu corazón. En varios momentos de la Escritura, el Señor se compara y da la enseñanza, mejor dicho, de un sembrador que sale a sembrar. Cuando el Señor le hablaba a aquella sociedad, utilizaba ejemplos que para ellos pudieran ser claros. Y aquí en esta palabra, en Isaías, encontramos un ejemplo que para ellos era claro. Quizás para ti pueda haber ciertas dudas, pero para ellos era lo cotidiano, era lo normal, era lo que era fácil de comprender. Es decir, hablarle al pueblo en un lenguaje simple, bajar el lenguaje a un entendimiento completo, que todos puedan entender, que el que no tenía un gran conocimiento pudiera entender. Lo cierto es que dice el Señor que llegaría el momento donde la mentira y todos los fundamentos que ellos pudieran tener para librarse de la muerte no les servirá. Todos los argumentos que el hombre puede poner para ser librado de la muerte no les servirá aquel día. Aquel que dice yo seré salvo por obras, no podrá ser salvo por las obras. No podrá ser justificado para con Dios por las obras que haga. Será barrido. No podrá sostenerse delante de Dios con ese argumento. No podrá justificarse. Dice la Escritura, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Ahora, esta serie de dificultades o situaciones que a veces el hombre debe enfrentar, y a veces esto es antes de que el hombre llegue, cuando el hombre comienza a vivir, y en algunos casos en el proceso en el cual Dios le está hablando. Dios le estaba hablando aquí a una nación que se había desviado, que estaba en pecado, que estaba mal, corrompida, sus líderes, el conocimiento, la enseñanza. Lo esencial para que alguien pueda cambiar es tener la enseñanza correcta. Si no tiene la enseñanza correcta, ¿cómo podrá salir del error? ¿Cómo podrá cambiar? ¿Cómo podrá revertir su situación o cambiar el rumbo de su vida? Si le están enseñando que la manera de cambiarlo es errónea, no podrá salir, no podrá cambiar esa situación. El Señor entiende la importancia y la gravedad del asunto. Una sociedad corrompida. Isaías trae una palabra a un reino en el cual había siervos de Dios que se encontraban allí también, llevando adelante una labor. Pero el Señor trajo una palabra para que ellos pudieran comprender. Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 28 del libro de Isaías. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que en el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con el palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor.
Aleluya. Santo es Él. Como te dije antes, quizás alguien diga, no entendí absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver esto? El Señor viene hablando a una nación ebria de pecado, ebria de soberbia, enferma de muerte. Y le da una palabra de esperanza, de que un día las cosas serían totalmente revertidas. De que Él pondría un fundamento para la fe, en el cual no necesitarían ellos evadir ninguna condición, porque ya no tiene que ver con la condición del hombre, sino con la fe puesta en Cristo Jesús. Ya no tiene que ver con las obras que el hombre pueda alcanzar, no tiene que ver con el mérito de los hombres de poder cumplir la ley, sino que el Señor pone un fundamento para la fe, un fundamento estable, un fundamento que traerá paz al corazón de los hombres, un fundamento que hará que podamos estar tranquilos, que podamos estar pacientes, esperando y aguardando el momento de Dios para nuestras vidas. La Escritura lo describe como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que cree, espera. Pero espera en movimiento, espera confiando, trabajando, sirviendo para Dios. Se apresura para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito del Señor en su vida, para predicar la palabra de Dios en todo momento. Dice la Escritura, llegará un momento en que para los hombres esto haga que vengan a sus vidas momentos incómodos, momentos y situaciones que sean difíciles. Hay veces que las personas dicen, yo me acerqué porque estoy pasando un momento difícil en mi vida. Claro, estás pasando un momento incómodo, una situación compleja que no sabes cómo resolver. Pensaste que apoyarte en ciertas cosas te traerían sustento y que sería fortaleza para tu vida, que sería suficiente, pero no fue así. Dice la palabra, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Imagínate, tú te acuestas en una cama pequeña y no tienes cómo taparte, no sabes cómo ponerte la manta encima, tienes frío, pero estás ahí. Entonces, ¿cómo acomodarte en un espacio así? No puedes taparte, estás incómodo. Esto era lo que el pueblo debería enfrentar, situaciones de incomodidad, momentos difíciles. El Señor habla acerca del juicio y del tiempo y los lineamientos para que estas cosas acontezcan. Y dice la Escritura algo maravilloso. Dice, porque Jehová se levanta como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Aquí nos muestra un obrar de Dios, extraño quizás para los hombres, indetectable, difícil de comprender, que no puedes percibir, pero Dios está obrando. Entonces Dios le da una palabra para que ellos entiendan, les da un ejemplo en el cual compara una situación cotidiana con el obrar de Dios, compara a un agricultor con el Señor obrando. Entonces le da un ejemplo y dice la palabra que el ejemplo viene a causa de que aún ellos, a pesar de atravesar situaciones así y momentos difíciles y de incomodidad, de estar experimentando situaciones que los oprimen y que son difíciles para su vida, aún la soberbia puede estar en el corazón todavía, y la arrogancia de creer que no necesitan pararse en un lugar firme para que sus vidas no tambaleen. Aquí el sentido de la piedra estable, del fundamento firme, es que la vida de estos ebrios, la vida de esta sociedad, tambalea como un ebrio que se cae por las calles sin rumbo, totalmente perdidos, y los que deben enseñarles y darles el consejo, sus mesas están manchadas y su enseñanza es incorrecta. Y aún manteniéndose la soberbia en ellos, dice la palabra, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras,
porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Esto es algo tremendo. No te resistas más. No rechaces más la voluntad de Dios en tu vida. No os burléis, dice. No te burles. Hay quienes hoy, estando en la peor condenación, dice la palabra que aquel que estaba al costado del Señor en la cruz, le decía: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz y te salvas? Y nos salvas a nosotros. Pero el que estaba al otro lado del Señor le dijo: tú, ni estando en la misma condenación, ni estando en tu mismo lecho de muerte, ni en las últimas horas de tu vida, puedes pensar de una manera diferente. Se estaba burlando. Dice la palabra: ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Hay quienes hoy se burlan y no toman el consejo de Dios y no toman la palabra de Dios. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás haciendo que tu atadura se haga más fuerte todavía. Es como tirar. Yo a veces he explicado de alguna manera cómo se siente cuando una persona tiene una atadura en su vida y va a un curandero, a un parapsicólogo, a un espiritista, a un pai, una mai, para tratar de resolver su situación. Tiene una atadura y entonces va a ese lugar para tratar de resolver el problema, pero lo que hace es atar más fuerte todavía, hacerle otro nudo más. No solamente que no será libre, no solamente que su condición no cambiará, sino que ahora la atadura será doble. El Señor dice: no te burles para que el nudo no se tense más. No tires de la cuerda, como se dice por ahí, porque va a cortarse. Bueno, aquí dice el Señor: no, este no es un nudo que se cortará. Hay ciertos nudos que tú puedes tirar, y cuanto más tires, más se aprieta. Más fuerza hace, más se comprime. No se sale, no se desata. Cuanto más tiras, más ahorca y no vuelve atrás. El Señor dice: si tú te burlas, si no tienes en cuenta el consejo, si no tomas en cuenta la palabra, si no tienes en cuenta la voz de Dios, entonces el nudo se oprimirá más. La situación difícil en tu vida, la incomodidad que estás viviendo será aún más. Satanás está barriendo con todo a tu alrededor. Dice la palabra: más será todavía. Más duro será. Por eso dice el versículo 23. Y la palabra para esta noche: estad atentos y oíd mi voz. Entended y oíd mi dicho. Estén atentos, oigan mi voz, escúchenme. La importancia de poder oír la voz de Dios y la acentuación del Señor hacia lo que va a hablar. La importancia de estar atento a la palabra de Dios en nuestra vida. La importancia de tomar el consejo, de tomar la palabra de Dios para nosotros, de entender que es la salida para nuestro quebranto, es la salida. Esta no es una palabra de condenación para aquel que hoy está ebrio de pecado, para aquel que está viviendo hoy en una vida así. Ya sea que esté atado por las drogas, por el alcohol, en alguna condición de pecado que se encuentre en su vida. Lo cierto es que tiene una enfermedad de muerte. El diagnóstico es ese. Y la cura es Cristo. Y el fundamento de esa fe que puede libertarte es Jesús. Y en lo que puedes pararte para salir de ese lugar, para tener vida, es Jesucristo. Entonces dice la palabra: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Cuando el agricultor realiza su labor, no solamente hace esto, sino que prepara la tierra. Dios se encarga de preparar la tierra. Dios se encarga de preparar la condición ideal para que la semilla pueda dar buen fruto. El Señor se encarga de preparar los corazones.
Dios está preparando nuestra vida. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, aquí este es el ejemplo, el agricultor. Dice, cuando él trabaja, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra, todo el día va a estar haciendo surcos, todo el día va a estar haciendo esa misma labor. El que ara la tierra, ara y sigue arando la tierra, y lo único que hace es arar la tierra y nada más. No. ¿Estará todo el tiempo rompiendo los terrones de la tierra? No. El agricultor, cada cosa lo hace en su tiempo. Tiene un momento. En un momento se prepara la tierra, se acondiciona el suelo según lo que vaya a sembrar. Luego comienza a hacer los surcos. Y luego comienza a poner la semilla. Pero esto no es algo que se hace así a la aventura. Cada semilla, cada cereal, tiene una época específica. La cosecha tiene un tiempo específico. No es en cualquier estación, no es en cualquier momento. El que está haciendo esta labor tiene el conocimiento de lo que hace. Tiene la pericia de hacerlo de la forma correcta. Y el Señor utiliza este ejemplo para decirles, ¿acaso Dios va a estar surcando la tierra todo el tiempo? ¿Todo el tiempo va a estar preparando la tierra? No, cada cosa será a su tiempo, en el momento indicado. Si el agricultor sabe preparar la tierra, sabe preparar el suelo, hacer los surcos en el momento correcto, y luego comienza a poner la semilla, y dice de qué forma. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Cada semilla tiene una forma de hacerlo, un tiempo, pero sabe cómo hacerlo. El Señor dice, la enfermedad de este mundo es el pecado en el corazón de los hombres. Por eso he puesto un fundamento para que el hombre pueda escapar de esa realidad. Pero las formas y las situaciones que enfrenta son las que van preparando la tierra. Dice la palabra que el grano de trigo debe morir para poder dar fruto. Y en ese momento podemos experimentar el dolor de algo que debe morir para dar paso a otra cosa. La tierra se prepara y los surcos pueden ser quizás situaciones difíciles. Para el hombre quizás inentendible lo que está pasando, pero Dios está preparando la tierra. Y no será para siempre que los surcos se realicen. Viene el tiempo donde el Señor comenzará a poner cada semilla. Viene el tiempo donde el suelo está preparado y ahora comienza a hacer la labor. Y luego debe esperar el tiempo señalado. Luego debe esperar, dice la Escritura, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la del principio y la del final. Luego debe confiar en que la semilla crecerá. Dios utiliza el ejemplo de aquel que trabaja la tierra para que ellos pudiesen entender que aún Dios está obrando y en su sabiduría Dios hará a su tiempo cada cosa. Así como el labrador entiende acerca del suelo y los tiempos, Dios también entiende. Y Dios prepara la condición del corazón de los hombres para acercarse a Él, para compartirles una palabra, para preparar la tierra, para saber que la semilla caerá en el lugar correcto y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Mas dice la palabra, porque su Dios le instruye y le enseña lo correcto. Que en el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se le pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Dice el Señor, cada uno de estos debe ser tratado de una manera diferente. No se cosecha todo de la misma manera.
no es todo de la misma forma. El Señor dijo, miren los campos, ya están blancos para la siega, ya están preparados, ya están listos. Aquel que hace la labor primera no siempre es aquel que hace la del final. No es el que siembra el mismo que luego va a levantar la cosecha. Hoy en día las cosas han cambiado, se hace de una manera diferente. Hoy con maquinarias y demás. En aquellos días este era un trabajo totalmente manual. Pero fueron unos los que sembraron y quizás otros son los que recibieron esa cosecha. De alguna manera, la iglesia va preparando el suelo y todos los días que estamos aquí, antes de llegar a este lugar, hubieron hermanos que prepararon el suelo. Hubieron hermanos que salieron a compartir la palabra, a compartir un mensaje, a invitar a la gente a que pueda acercarse, a mostrarles que hay un fundamento para su vida que puede cambiar su corazón, para que puedan salir de su estado pecaminoso, para que puedan salir de su estado de ebriedad, para que puedan conocer, quitar la soberbia de su corazón, para que puedan acercarse a un Dios que puede transformar sus vidas. Quizás están siendo pasados por el trillo, quizás están siendo sacudidos como en el eneldo, quizás están experimentando en su vida procesos y situaciones que le representan momentos incómodos, pero el Señor hará lo necesario, como un médico que dice, tengo que extirpar este tumor porque lo que quiero es salvar tu vida. El Señor se acercará a ti para salvarte. El Señor es el médico de nuestras almas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Pero se prepara la tierra y luego tú vienes aquí y la gente llega y las personas conocen acerca de Dios. Pero hubieron quienes prepararon la tierra. Antes prepararon el corazón. Hubieron situaciones que fueron haciendo que ese suelo estuviese listo. Quizás hoy está escuchando la palabra alguien que ha perdido un ser querido. Y sabes, el suelo de tu corazón antes no estaba listo. Era como esa tierra que tú le pegas una palada y rebota. El suelo debía ser tratado. Hay tierras que por un tiempo deben dejar de producir para poder ser fértiles nuevamente. Lo cierto es que tras la pérdida de un ser querido, el corazón se prepara. El corazón que antes estaba duro, recio, soberbio, ahora entiende que hay algo que no puede explicar. Hay situaciones que no sabe cómo resolver. Y hay un dolor que no sabe cómo tratar. Hay una situación incómoda en su vida que no sabe cómo manejar. Dice la palabra, porque si Dios le instruye y le enseña lo recto, que en el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. No será para siempre. Dios no quiere quebrantar el corazón de los hombres solamente por el hecho de quebrantar el corazón. El hombre es quebrantado en su pecado, en su decisión, en su vida. Dios hará lo necesario para acercarse a Él, pero el que acepta la medicina y el tratamiento es el hombre. Dios se acerca al corazón y te ofrece la salida. Dios te ofrece el tratamiento, pero eres tú el que debes aceptarlo. Eres tú el que debes dejarte ayudar. Eres tú el que debes parar tu vida en aquel cimiento, porque está siendo sacudido, porque tu vida está siendo trillada, ¿sí? Alguno quizás conoce lo que era el proceso de trillar. Lo cierto es que si lo comparásemos con una vida, ese proceso, lo que se hace para separar el grano, es lo que el Señor hace en nuestra vida para separar las cosas que nos hacen daño. Tú dices, quizás mi vida está siendo trillada, estoy siendo sacudido de esta manera. Pero Dios lo hace para separar lo que te daña, para alejar lo que no te sirve. Dios hace una separación y dice la palabra que el reino de los cielos es como una gran red donde es echada en el mar y luego se saca a la orilla.
Y una vez estando a la orilla, se selecciona. Pero también hace referencia a que, así como el Señor separa la cizaña del trigo, llegaría el momento en el cual el Señor haría esto. Uno sería quemado. ¿Por qué? Porque no hay fruto en él. ¿El árbol se conoce acaso por sus frutos? Ahora alguno dirá, pastor, pero usted dijo que no es por frutos, no es por obras. No, es por la fe en él. ¿Pero qué clase de vida tienes? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres productivo o eres improductivo? ¿Eres nocivo? Porque ha llegado su tiempo, se separará la paja del trigo y uno será quemado, pero el otro irá a salvación. ¿Acaso Dios quiere quemar? ¿Dios quiere desechar a una parte? No, pero eres tú el que decides. Eres tú el que dices si quieres ese tratamiento o no. Él quiere salvarte y esta es su demostración, su palabra. Por eso dice, estar atentos, oíd, atended mi voz. Esta es la palabra que viene a tu corazón para que tomes la salida correcta. Pero eres tú el que decide. El Señor te ofrece un tratamiento y te da el diagnóstico. Él mira tu vida y dice, esto es lo que tú tienes. Tú eres un adicto a las drogas, tú eres una persona alcohólica, tú eres un violento, tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso, tú eres un estafador. El Señor pone el diagnóstico en tu vida y conoce tu corazón y dice, tú eres un adúltero. No hace falta que yo mencione tu pecado, porque el Señor habla en tu corazón. Dice, esta es tu realidad, este eres tú. Estás enfermo de pecado y necesitas una salida y necesitas un tratamiento. Pero no puedo hacer nada por ti si tú no te acercas, si tú no abres tu corazón, si tú no aceptas el tratamiento. Quizás para el pueblo era algo inentendible la situación que enfrentaba, pero dice el Señor, no será para siempre. Las situaciones que estás viviendo y los momentos de dificultad y los momentos incómodos, quita lo que en tu corazón hoy te es un obstáculo. Deja de obstinarte contra Dios. Quita la arrogancia y la soberbia de tu conocimiento propio y déjate guiar por Dios. Pon a Cristo como fundamento de tu vida y deja que el Señor sea quien te guíe. Dice la palabra, el que creyere no se apresure. Si tú le crees, si tú crees que la salvación de Cristo está en ti, entonces ¿por qué te desesperas? ¿Por qué corres? En un momento las naciones, el mundo, correrá de un lugar a otro. Y el Señor dijo, cuando digan allí está el Cristo, no le crean. Cuando digan allí está, no le crean. Porque ustedes saben la verdad. Ustedes saben de qué manera el Señor lo hará. Si crees, entonces hoy no tengas el lenguaje del mundo, dice la palabra, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. No pienses como ellos piensan, no corras detrás de las preocupaciones, no cargues de impaciencia tu corazón ante lo que vive este mundo, confía en Él, párate firme en Él, apresúrate a hacer su voluntad, apresúrate a servirle, apresúrate a cumplir su palabra. Apresúrate a derramar esta semilla en la tierra. El Señor se encargará de la tierra. Él se encargará de que sea buena tierra. Él se encargará de que dé fruto. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar. Solamente sembramos. La semilla, el crecimiento, todo lo da Dios. Tú solo debes confiar en Él. Tú solo debes creer, dice la palabra. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esto también proviene de Dios. Un consejo maravilloso para que el hombre entienda. Una comparación de aquellos días para que el hombre pueda entender cómo Dios trabaja, cómo Dios obra y cómo Dios
tiene un entendimiento perfecto de los tiempos y las sazones de los hombres, de su vida. Quizás el hombre no puede percibirlo, pero Dios está trabajando, Dios está obrando. Y dice, no va a ser para siempre, no permanecerá para siempre aquella que está en oscuridad, dice la palabra, sino que resplandecerá la luz. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No habrá para siempre oscuridad a la que está hoy en tinieblas. Quizás estamos en medio de una sociedad en tinieblas, pero tú tienes que preparar la tierra. Quizás tú dices, yo llegué por primera vez. Bueno, es el tiempo de que puedas aceptar el tratamiento. Estás enfermo de pecado. Quizás nunca te lo han dicho, pero tienes una enfermedad de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Tienes una enfermedad de muerte que tú no puedes pagar. El Señor te ofrece pagar esa deuda por medio del sacrificio hecho en la cruz. Tú no tienes que hacer nada, solamente abrir tu corazón y creer en Él. Cuando el Señor le dice, por tanto Jehová, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Si crees en Él, quizás hoy estás enfermo, no te apresures. Quizás hoy estás pasando situaciones y momentos incómodos. No te apresures. Solo confía en Él. No sé cuál sea tu dificultad, pero a la luz de la palabra entiendo que la sociedad enfrenta diferentes situaciones, diferentes momentos. Por eso el Señor dice, estaré para siempre arando la tierra. ¿O no será cada cosa en su tiempo? Cada cosa en el momento justo, en el momento preciso. Confíale al Señor tu corazón. Quizás tú dices, ¿cuándo se terminará el momento difícil en mi vida? ¿Cuándo se terminará este calvario? Todo tiene su tiempo. Solo acércate a Él. Acepta el tratamiento. Deja que Dios comience a tratar con tu corazón. Deja que el Señor comience a mostrarte. Solo confía en Él. No te apresures. No corras detrás de lo que el mundo llama. Quizás hay personas que hoy están totalmente perturbadas por la situación y lo que viven y lo que se enfrenta y las noticias y demás. Pero dice la palabra que el que creyere no se apresure. ¿Por qué tener impaciencia? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar abatidos? Antes bien dice la palabra, aliéntense uno a otros con esta palabra, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Escritura. El Señor cumplirá su palabra. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Santo es nuestro Dios. En esto el Señor derrama sabiduría, en poder bajar a un lenguaje el entendimiento de los hombres, y el entendimiento de los hombres es una palabra para hablarles al corazón. El Señor es el agricultor de nuestras vidas, el que va preparando, es el pastor y obispo de nuestras almas, es el que prepara la tierra. ¿Para qué? Para que produzca el alimento, para que pueda estar en la condición perfecta. Quizás en otro momento no hubieses recibido la palabra, no hubieses aceptado el tratamiento, no hubieses reconocido tu condición. Pero es tiempo de dejar el orgullo y la soberbia de lado. Es tiempo de reconocer quizás que estás ebrio de pecado, enfermo de muerte y que necesitas un Salvador. Tú no puedes salvarte a ti mismo, tú necesitas un Salvador. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a ese Salvador, a esa piedra angular, preciosa, de cimiento estable, al Señor Jesús. Que puedas confiarle tu vida a Él. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel.
Señor, anota mi nombre Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Y te doy gracias Te doy gracias por morir por mí, por morir por mí, por darme hoy por darme hoy vida eterna vida eterna y por hacerme y por hacer un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.